¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, empezando una nueva semana. Ánimo a los que nos acompañan a esta hora. Son las 8 en punto y estamos dando inicio a la revisión de Agenda Económica para este día, lunes 18 de abril. Comenzamos de inmediato con nuestros titulares y empezamos a revisar los temas que van a marcar pauta durante el día de hoy, partiendo por supuesto por lo que va a ocurrir en el Congreso. 3 de la tarde, a esa hora comienza la sucesiva votación de los proyectos para un retiro de los fondos previsionales. A las 3 primero se vota el proyecto del quinto retiro general, este proyecto que surge de la fusión de distintas iniciativas parlamentarias. Este proyecto que no tiene limitaciones y que se parece mucho a los 3 proyectos de retiro ya aprobados. Luego de eso se votará el proyecto del gobierno, es decir, el retiro que está acotado y restringido solamente para el pago de algunas deudas, que fue la alternativa que presentó el Ejecutivo sorpresivamente la semana pasada para poder de esa manera evitar el quinto retiro general. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Veremos en el día de hoy, pero pareciera ser que se va a rechazar la iniciativa parlamentaria y luego se aprobaría con los votos fundamentalmente del oficialismo la idea de este retiro acotado que ha presentado el gobierno. Pero va a ser bien interesante ver qué es lo que va a ocurrir a las horas previas, porque hay alguna presión de parte de parlamentarios, por ejemplo, para que se presenten indicaciones y el proyecto cambie y de esa manera se pueda ampliar el tipo de deuda que se puede pagar con estos fondos. Hay algunos que sugieren que se paguen contribuciones, cuentas de internet, entre otros temas que podrían analizarse, quizás si es que le da viabilidad. Veremos qué es lo que dice el gobierno y en unos minutos vamos a analizar qué fue lo que dijo Camila Vallejo, vocera de gobierno, ayer que estuvo aquí en Tolerancia Cero. También les contaremos de lo que va a ocurrir el día de hoy con el salario mínimo, discusión que está en este trabajo prelegislativo de conversación, de diálogo social que ha planteado el gobierno. Hoy día habrá una reunión importante entre el gobierno y la CUT para definir cuál será la propuesta que presente el gobierno antes del 30 de abril. Esa es la fecha límite para este primer reajuste que va a presentar el Ejecutivo durante el año 2022. La meta, sabemos, es llegar a 500.000 pesos de aquí al término del gobierno, pero este año debería haber un aumento importante en torno a los 50.000 pesos. De todas maneras será escalonado y lo que sabremos hoy día quizás es cómo se va acercando la propuesta del Ejecutivo a esos objetivos. Detalles en unos minutos acá en Agenda Económica. Y en la entrevista del día de hoy vamos a abordar un tema que está tomando fuerza. De hecho, esta semana se van a reunir en el Congreso, en la Comisión de Hacienda en particular, representantes del Colegio de Contadores, representantes del mundo de las pymes también, porque están pidiendo que se extienda el plazo para la operación Renta 2022. Acusan una serie de problemas, algunos de carácter técnico, otros de implementación de esta iniciativa que, recordemos, es obligatoria para todas las empresas, personas naturales también en esta época del año, y lo que busca es generar más plazo porque dicen que el proceso está muy engorroso y está complejo y que la plataforma, además del Servicio de Impuestos Internos, no ha dado el ancho. Vamos a estar conversando con representantes del Colegio de Contadores el día de hoy en la entrevista de Agenda Económica. Y por último, revisamos en nuestro resumen qué es lo que ha ocurrido con la economía china en el primer trimestre del año. Hoy día se conoció el dato del PIB para el primer trimestre y fue de un 4,8% el crecimiento que alcanzó la economía china. Buena noticia para la economía a nivel mundial porque está por sobre lo que esperaba el mercado, que estaba en torno a un 4,4%. Es más también que el crecimiento que alcanzó esa economía el último trimestre del año pasado, que fue de un 1,3%. Ya les contaremos más detalles detrás de esta cifra conocida el día de hoy. Y revisamos, como siempre, los mercados para ver qué es lo que ocurre a esta hora de la mañana, cuando las transacciones están abiertas todavía en Europa fundamentalmente. Estos son los números que guían los mercados en el viejo continente a esta hora de la mañana. El Eurostoxx a esta hora subiendo 0,54% en una jornada de alzas en general en Europa. Londres también está subiendo 0,47%. El DAX alemán también sube a esta hora 0,62%, es lo que muestran los números de los mercados a esta hora de la mañana, de la mano, como decíamos, de indicadores como este dato del PIB en China, que es bien importante porque refleja finalmente la salud económica de quien está tirando el carro de la economía global. El Nikkei, eso sí, más temprano había cerrado con una baja importante. En Japón, más de 1% perdió la bolsa nipona. Veremos qué es lo que ocurre hoy día también con la bolsa chilena, que la semana pasada tuvo 4 jornadas consecutivas de pérdidas y se aleja de los 5.000 puntos.
Bien, empecemos a revisar entonces en detalle los temas que ya les planteábamos y vamos a comenzar escuchando a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Estuvo ayer en Tolerancia Cero, en el panel de conversación y de análisis este domingo. Abordó distintos temas, pero evidentemente que uno de los que tomó más tiempo en esta conversación tiene que ver con el debate en torno a los retiros de fondos previsionales. Dos proyectos que se van a discutir el día de hoy van a marcar la agenda para el gobierno durante esta semana. Y en esta entrevista, la vocera expresó que si bien un quinto retiro era una medida muy popular en la ciudadanía, no era lo más responsable con la situación que se está viviendo en el país. Escuchemos qué fue lo que dijo Camila Vallejo anoche. Es una política que, si bien es muy popular, no es lo más responsable ahora. Y por eso, insisto, nosotros como gobierno tenemos que preocuparnos de que las medidas que adoptamos y las medidas que aprueba el Congreso atiendan la necesidad de las personas, como al mismo tiempo eviten que tengan que pagar mañana a precio de oro el pan, el aceite o algún otro insumo de necesidad básica. ¿Y relacionado con Entonces, yo entiendo que pueda traer ciertos costos, pero nuestra tarea, nuestro esfuerzo, y por eso estamos desplegados por las regiones y nos va a tocar toda esta semana desplegarnos por las regiones, es ir a conversar con nuestra gente, con la ciudadanía, con las personas. Bien, ahí el análisis entonces desde el gobierno respecto a esta idea del quinto retiro. Lo plantean como una mala política pública. Tendrán que desplegarse, como veíamos, esfuerzos comunicacionales importantes, sobre todo pensando en algunos indicadores que en la coyuntura empiezan a cambiar el escenario. Por ejemplo, la desaprobación para el gobierno del presidente Boric ha ido subiendo, llega ya a un 50%, supera además por primera vez el nivel de aprobación. Y en los segmentos socioeconómicos más bajos es donde ha crecido más el nivel de desaprobación para el gobierno y para el presidente en particular. Ese tipo de datos empiezan a tomar más fuerza también en la agenda legislativa y, como decía la propia ministra, este es un proyecto sumamente popular. Explicarlo hoy día cuesta mucho más, el explicar la idea de que no es necesario o no es posible avanzar en un quinto retiro. Por último, la vocera también calificó esta medida como una mala política pública, decíamos, y entregó más detalles también de por qué el proyecto que ha presentado el gobierno es más viable. Escuchemos. Los retiros son medidas contingentes desesperadas, no buenas políticas públicas. Y quien haga de esto una política pública permanente, como única política para ofrecerla al país, es insistir en la lógica del ráscate con tus propias uñas, que es una lógica muy neoliberal. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, bajo un programa de transformaciones, es atender a la recuperación inclusiva, que la gente tenga salarios y empleos estables, atender a la situación de deuda, y entendemos ahí que tenemos, que no simplemente deudas, estamos hablando de gente que está sobreendeudada y que golpea principalmente sectores vulnerables y sectores medios. Y estamos tratando también de abrir paso a reformas estructurales. Claro, y el ministro Marcel, por ejemplo, la semana pasada, y lo decía también incluso Guillermo Tellier, el presidente del Partido Comunista, enfatizaban en ese punto que lo que estaba en juego también era el proyecto completo político para el gobierno en caso de que se aprobara el quinto retiro que plantean los parlamentarios. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en el Congreso y cómo se están equilibrando las fuerzas también en los votos? ¿Qué es lo que plantean los parlamentarios respecto a la votación que comienza hoy a las 3 de la tarde? Un resumen y un adelanto de lo que viene en la nota de Estefanía Bustamante. Mucho se dijo de semanas clave, pero este lunes será crucial porque la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará dos proyectos de quinto retiro, uno de los parlamentarios y otro del gobierno. El resultado dependerá de las negociaciones realizadas este fin de semana. Estamos precisamente en esos diálogos y esperamos que mañana se exprese, ¿cierto?, una mayoría que permita que nuestro proyecto de ley salga adelante, porque es evidente que a todas y a todos no solo nos convoca un minuto contingente en torno a un quinto retiro, sino que además el deber que tenemos como país, que es avanzar en un proceso de reforma a las pensiones. El retiro propuesto por el Ejecutivo sería solo para deudores. Deberán cumplir con al menos uno de los 6 criterios que hasta ahora definió la moneda para girar un nuevo 10%. En el gobierno se abren a sumar nuevas causales, sin embargo, esto no garantizaría el voto de algunos. Es muy restrictiva y va a tener serios problemas de aplicabilidad. Además, lamentamos que el gobierno no haya tenido la voluntad de diálogo con todos los sectores políticos. Debemos tener la sensibilidad de votar por este quinto retiro,
para entregar una válvula de escape, para entregar una salida. Aunque lo modifiquen o generen cambios, no apoyaremos el proyecto de gobierno. Sean consecuentes, digan una sola palabra y se mantengan en esa posición. A las 3 de la tarde, las y los parlamentarios revisarán el quinto retiro sin condiciones, seguirán con la propuesta alternativa y se espera que la sesión se extienda hasta las 11 de la noche. Los quórums son diferentes, siendo el proyecto de los parlamentarios el que requiere más apoyos por ser una reforma constitucional. Se votan dos proyectos del que está presentando el presidente Gabriel Boric y todo su equipo, y el otro es el de la Pamela Giles. Yo, hasta el día lunes, el día de la sala, me declaro totalmente en reflexión. Primero va a ser el retiro del 10%. Yo creo que eso va a condicionar la votación del segundo. Yo me voy a rechazar el primero. Voy a aprobar el día lunes el quinto retiro, así como lo dice la Comisión de Constitución. Respecto al proyecto del gobierno, también lo voy a apoyar, pero creo que es necesario desarrollar cambio urgente en la propuesta del gobierno. Precisamente cambiar la propuesta sería fundamental para conseguir respaldo. Por un lado hay algunos parlamentarios socialistas dudosos y por otro los frente amplistas, quienes votarían en bloque a favor del retiro alternativo. Eso sí, agregando indicaciones. Por salud, que también se incorpore no solamente aquellas deudas que son directas del titular de la cuenta previsional, en el concepto de servicios básicos incorporar también las telecomunicaciones, el pago de internet. Falta convicción en el fondo en algunos parlamentarios y parlamentarias del oficialismo, pero también creo que es importante que el gobierno vaya marcando la agenda, ¿no? Hoy día, efectivamente, con los retiros son otros quienes nos marcan la agenda. En la oposición, Renovación Nacional iría en su mayoría por el quinto retiro libre y aún estaría dividido en el giro acotado. La UDI votará en contra ambas iniciativas, a menos que el Ejecutivo presente la reforma sobre inexpropiabilidad de los fondos. No estamos apoyando y no vamos a apoyar el del gobierno. El del quinto retiro va a depender de lo que haga el gobierno respecto a la inexpropiabilidad. Para nosotros es muy importante garantizarle a los chilenos que ni este gobierno, ni el siguiente, van a echarle mano a los fondos de los trabajadores. No puedo votar a favor por un proyecto de ley que yo sé que al final del día o de acá a 2 o 3 años la gente lo va a pasar muy, muy mal. Si se quiere dar un gustito personal para derrotar al gobierno, yo no estoy dispuesto. Especulaciones que se resolverán este lunes cuando la Cámara apruebe una de las dos iniciativas, ambas o ninguna, aunque recién se daría luz verde a la idea de legislar. Más de 5.800.000 personas podrían sacar un quinto retiro si este finalmente se aprueba. 8:12, vamos a noticias internacionales porque China dio a conocer el dato del PIB, del crecimiento del PIB del primer trimestre y estuvo por sobre lo que esperaba el mercado. 4,8% fue el crecimiento en los primeros 3 meses del año, lo que de todas maneras es un buen número pensando, como decíamos, en el crecimiento que había registrado la economía china también en el último trimestre de 2021, que había sido de un 1,3%. Eso sí, hay algunas advertencias respecto a lo que esto puede significar también desde el punto de vista del crecimiento esperado para este año, fundamentalmente por los efectos que puede tener el confinamiento al que está sometido buena parte de la zona industrial de Shanghái, entre otras regiones, y que podría afectar el crecimiento de aquí en adelante para la economía del gigante asiático. De todas maneras, estos primeros 3 meses han sido positivos. Las ventas al por menor, eso sí, en algunos datos muestran que en marzo hubo una contracción importante y esa puede ser una de las señales de alerta, como decíamos, ante estos rebrotes de COVID y las medidas para cerrar a la población. El descenso se produce también después de que hubiera crecido este dato, el del comercio al por menor o las ventas al por menor. Había crecido 6,7% en enero y en febrero. De todas maneras, la producción industrial sí mostró un aumento, 5% de crecimiento en marzo respecto al año anterior, por debajo, eso sí, de lo que se había notado en los primeros 2 meses del año. Y ahí decíamos, se genera alguna señal de alarma respecto a lo que puede estar ocurriendo con la economía china, pensando en lo que vendrá en este 2022.
Bien, 8:14, vamos a otro tema. Les contábamos que hoy día habrá una reunión importante entre el gobierno, la ministra de Trabajo en particular, con la CUT, para poder seguir avanzando en esta propuesta de reajuste al salario mínimo que se va a presentar de aquí antes del 30 de abril. Ese es el plazo para poder presentar el reajuste que por ley tiene que aplicarse al salario mínimo. Será el primer paso, dicen en el gobierno, para poder avanzar en el objetivo final de llegar al término de este mandato con un sueldo de 500.000 pesos. Dicen que habrá gradualidad, apoyo también para las pequeñas y medianas empresas, pero las señales son bien claras en este sentido. Escuchemos a los protagonistas de la reunión del día de hoy. En la antesala habló la ministra del Trabajo, Janet Jara, y también el presidente de la CUT, David Acuña. Vemos con mucho optimismo, por cierto, la posibilidad de construir ese acuerdo, y el proyecto de ley se ingresaría antes del 30 de abril porque ese es el mandato legal. Tenemos un compromiso para llegar durante el año 2022 a un escalón que sea sustantivo para alcanzar los 500.000 pesos al final de nuestro gobierno, y tanto el alza del salario mínimo, que va a ir en directo beneficio de más de 800.000 trabajadores en nuestro país, como también el impacto que esto genere en las pymes, son dos focos que nos tienen muy ocupados durante este periodo. Mira, nosotros estamos pidiendo que el primer aumento sea de entre 30 a 35.000 pesos, con un segundo incremento no más allá del segundo trimestre, no más allá de septiembre. Esto es una negociación. Ellos tienen un piso y nosotros también tenemos una petición. Entonces, dentro de la negociación se pueden llegar a los acuerdos. Nosotros estamos planteando que el esfuerzo sea mayor en la primera cuota y que la segunda cuota no sea a fin de año, sino que sea mucho antes de diciembre. Bien, 8:16. Nos vamos a ir a una pausa. Al regreso seguimos revisando más informaciones acá en Agenda Económica. Estamos de vuelta, 8:20, para seguir con Agenda Económica y para profundizar en un tema que abordamos en los titulares. Tiene que ver con esta propuesta que ha surgido desde el Colegio de Contadores de extender el plazo para la operación Renta 2022 debido a una serie de factores, algunos de carácter técnico y de implementación también de este importante proceso que se realiza cada año. Vamos a conversar de este tema. Estamos con el director de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Pizarro. Gracias por el contacto, Juan, muy amable. Muy buenos días, Sebastián. Primero que todo, agradecer este espacio. Dar un saludo muy afectuoso a los contadores desde Arica a Punta Arenas, contadores que la han estado pasando mal realmente en esta operación Renta, dadas a nosotros todas las dificultades que la opinión pública conoce. Sí, que han estado con mucho trabajo, además, como es habitual en esta época del año. Juan, ¿por qué ustedes están pidiendo la extensión del plazo para esta operación Renta 2022? Sí, mira, básicamente, Sebastián, esta es una situación que se vuelve a repetir este año. El año pasado, todos sabemos que el proceso de operación Renta se tuvo que cambiar para el mes de mayo, ¿no es cierto?, como fecha límite, por una serie de inconsistencias en la información, mala implementación en ese momento de la armonización tributaria, a lo que se juntó las dificultades propias del COVID. Bueno, este año tenemos algunos elementos adicionales, como la modernización, también, ¿no es cierto?, un tema que ya le da un poco de susto a los contadores, la modernización de la Dirección del Trabajo, que trajo consigo también una serie de dificultades en torno a la carga de información de las declaraciones de sueldo. A esto se suma que no se corrigieron las dificultades del año anterior. Es decir, acá Impuesto Interno muestra a la opinión pública que existe una tal inteligencia artificial, declaración automática, claro, pero la opinión pública tiene que conocer que realmente toda esa información, en su mayoría, es cargada por los contadores, validada por Impuesto Interno, que hace cruces de información, y en esos cruces, propiamente tal de información, existe una serie de inconsistencias, también declaraciones juradas que se han cargado en forma con datos inconsistentes y cuadraturas que no se han generado. Juan, ahora, para ir abordando algunos de estos puntos, ¿este es un problema técnico de la plataforma de funcionamiento de servicio o tiene que ver también con la forma en la que está estructurado el sistema tributario, digamos, y la implementación de esos procesos? Mira, Sebastián, yo creo que se combinan factores. Acá, el año pasado, los mismos funcionarios de Impuesto Interno manifestaron que existían deficiencias de recursos técnicos, específicamente servidores que han quedado chicos para la cantidad de información que procesa actualmente
servicio de impuesto interno. Y por otro lado, también la complejidad del sistema tributario. Chile está en los últimos lugares, según Tax Foundation, en términos de simplicidad del sistema tributario. Es decir, requerimos también un esfuerzo importante en simplificar el sistema. Y adicionalmente, se agrega que producto de la pandemia, Impuesto Interno trabajó en una forma dual, como lo hicieron muchas empresas, ¿no es cierto?, trabajo presencial y no presencial, pero de acuerdo a información que nos entregan nuestros colegiados, en algunas unidades de Impuesto Interno actualmente sobre el 50% sigue en forma online, ¿no es cierto? Claro, en forma con teletrabajo. Y eso ciertamente hace más complejo liberar ciertas observaciones, se acumula trabajo porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, liberar estas observaciones en forma presencial. Juan, ahora hay asuntos que me imagino que es más difícil de resolver, ¿no? El tema, por ejemplo, de la simplificación del sistema tributario que ustedes están pidiendo es un asunto que toma mucho más tiempo y que difícilmente se puede resolver en esta contingencia. Por supuesto, sí. Hay temas de largo plazo. Lo inmediato es ciertamente extender los plazos de la operación renta, porque acá estamos en presencia de una situación que favorece tanto a Impuesto Interno, favorece tanto al contribuyente, porque en este momento, con el nivel de errores e inconsistencias, se está poniendo en riesgo en forma grave los derechos de los contribuyentes. De hecho, la DENACON tomó nota de esta situación y está, ¿no es cierto?, también generando en su plataforma web un link para poder subir todos los casos que se han generado. También decir, ¿no es cierto?, que esta extensión favorece definitivamente una mejor gestión por parte de Impuesto Interno, porque existe un trabajo acumulado importante en las declaraciones de impuestos que están observadas en años anteriores, y creemos que Impuesto Interno tiene que focalizarse en temas o situaciones, ¿no es cierto?, de fiscalización de fondo y no de forma. ¿Ya? Nosotros tenemos antecedentes, disculpa Sebastián, solamente mencionar que nosotros tenemos antecedentes, que en la operación renta, que se extendió hasta mayo del año pasado, hubo 34% de observaciones. Y eso ciertamente favorece la gestión pensando en los grandes desafíos, por ejemplo, del ataque a la evasión, que dado la restricción de recursos en servicio interno, requiere liberar el máximo de recursos y horas hombres para poder ser enfrentados. Sí. Juan, ahora en lo concreto, esta extensión, ¿de cuánto sería lo que ustedes están pidiendo? ¿Cuánto tiempo más cree usted que se necesita para que la operación renta sea realmente exitosa? Sí. Bueno, nosotros desde hace ya harto tiempo, como Colegio de Contadores, venimos manifestando que la operación renta debiera ser en junio, que sería un proceso mucho más limpio, mucho más eficiente, en términos de ciertamente tener el menos número de declaraciones observadas y focalizarse en lo importante. Pero nosotros creemos que en esta operación renta, ya que estamos encima, ¿no es cierto?, a pocos días, es decir, medio mes que se cierra el proceso, pensamos que mayo sería una fecha razonable, al igual que el año pasado, de poder corregir todos estos errores en un proceso normal, porque es distinto corregirlo cuando ya el proceso de operación renta se cierra y tenemos que entrar a procesos de fiscalización, de justificar las observaciones, muchas de ellas, como menciono, de forma y no de fondo. Y Juan, ¿han tenido conversaciones con el gobierno o con el mismo servicio para poder concretar esta extensión de plazo? Sebastián, mira, nosotros en el mes de diciembre realizamos un foro técnico, ¿no es cierto?, con los candidatos de las distintas candidaturas presidenciales, en este caso los asesores técnicos, tributarios de las candidaturas presidenciales, y todos los sectores coincidieron en que el periodo y el proceso de operación renta debía ser revisado, ¿cierto?, dado, ¿no es cierto?, lo que yo menciono, estos grandes desafíos en términos de atacar la evasión, la simplificación del sistema tributario, fiscalizaciones que sean proactivas y no reactivas como son actualmente y al límite de la prescripción, y todos coincidieron en, ¿no es cierto?, en extender los plazos, ¿cierto? Pero sabemos que las promesas de campaña muchas veces no se cumplen. Entonces, actualmente nosotros creemos que este es un problema de Estado, no es de un gobierno, es un problema de Estado. Y así se lo manifestamos al director de Impuesto Interno, también a los asesores tributarios del Ministerio de Hacienda y también a la DENACON, que es la Defensoría del Contribuyente. Veremos qué es lo que ocurre también en la Comisión de Hacienda que visitan esta semana desde el Colegio de Contadores. Juan, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Saludos a todos.
8:28, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En unos minutos, junto a Fresia Soltov, comenzamos Noticias Express.